desea que sus hijos vivan desorientados en esta vida, corriendo de aquí para allá, tratando de encontrar el camino correcto para ellos. No. Por eso, inmediatamente después del pecado, se presentó a Adán y Eva y les dio instrucciones. Al principio, Dios se comunicaba con los seres humanos personalmente. Con Adán y Eva, antes del pecado, Dios hablaba como tú hablas con tu esposa, con tu padre, con tu hijo, cara a cara. Ahora, después de la entrada del pecado, el ser humano pasó a tener miedo de Dios. Y cuando Dios llegó para darles instrucciones, ellos se escondieron atrás de los árboles y ya no podían ver más el rostro de Dios. Sin embargo, el tiempo fue pasando, el ser humano comenzó a separarse cada vez más y más de Dios. Y hubo un momento en que ya ni siquiera podían oír la voz de Dios. En el Sinaí sucedió lo que relata Éxodo 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué tristeza, qué cuadro deprimente, ¿sabes? Dios hablaba con Adán y Eva antes del pecado cara a cara. Después, por lo menos, ellos oían su voz. Ahora ya no querían ni siquiera oír la voz de Dios. Le dijeron a Moisés: habla con nosotros. Nosotros tenemos miedo. Quiere decir, el hombre y la mujer ya no querían ni siquiera oír la voz de Dios. Pero Dios es un Dios que se comunica. Jamás dejaría a sus hijos sin orientación en este mundo de dolor y de miseria. Por eso escogió seres humanos que vivían una experiencia de comunión diaria con Él. Y a esos hombres Dios les confió su mensaje para que ellos, por su vez, lo transmitiesen a la humanidad. Naturalmente, esos escritores bíblicos, esos hombres que vivían una vida de comunión con Dios, ellos hablaban un idioma. Y Dios entonces usó ese idioma, el idioma que ellos hablaban, para comunicarse con las personas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento esos hombres escogidos pertenecían al pueblo hebreo? Bueno, esto es simple. A partir de Adán y sus descendientes, los seres humanos se dividieron en dos grupos: los que querían obedecer a Dios y los que se rebelaron contra Dios. Mira lo que dice Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, primer grupo, que las hijas de los hombres, segundo grupo, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos los dos grupos. Los hijos de Dios eran los que oían la voz de Dios y le obedecían. Y los hijos de los hombres eran los que vivían como ellos querían, sin tener a Dios en cuenta para nada. Ahora, de esa línea de los que obedecían a Dios, surgió en la historia Abraham, un ser humano que trataba de hacer la voluntad de Dios. Un día Dios se le presentó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela para la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció y salió. Dios le prometió a Abraham dar una generación numerosa, y así se dio origen al pueblo de Israel, que descendía de Abraham. De entre ellos también surgieron los escritores bíblicos, de los hebreos, del pueblo de Israel. Pero ¿por qué del pueblo de Israel? ¿Por qué no de otro pueblo? No era en sí el pueblo de Israel. Era el pueblo de los que obedecían a Dios. Era el grupo de las personas que oían la voz de Dios y trataban de andar en sus caminos. Claro, eran seres humanos como cualquier ser humano, cometían errores, caían, se levantaban, pero querían oír la voz de Dios, querían andar en sus caminos. Y entonces ese era el pueblo de Israel. Y de entre ellos Dios escogió los hombres a quienes les confió su palabra, su mensaje para ser transmitido. Ahora, esos hombres hablaban en hebreo y consecuentemente la Biblia fue escrita en hebreo. Más tarde, con el correr de los años, el imperio griego se tornó gigante culturalmente y militarmente, dominó al mundo de sus días. Y eso ya es en el tiempo del Nuevo Testamento, y pues el idioma que se hablaba, el idioma que dominaba el mundo en ese tiempo era el griego. Por eso el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Más tarde,
El Antiguo Testamento fue traducido al griego. El Antiguo Testamento que estaba en hebreo fue traducido al griego, en la famosa versión de la Biblia que llamamos de los 70 o la Septuaginta. Pero, ¿cómo podríamos nosotros hoy día entender la Biblia si no hablamos ni hebreo ni griego? Inclusive el griego en que la Biblia fue escrita ya no se habla hoy, es el griego koiné. Pues entonces fue necesario que la Biblia se tradujera a varios idiomas del mundo, inclusive al español. Hoy la Biblia fue traducida a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones del Nuevo Testamento ya fueron traducidos a más de 2.500 idiomas. Ahora, qué bendición es para nosotros saber que tenemos la Biblia en español. En español no tenemos una sola versión, tenemos muchas versiones. Con toda esa facilidad que tenemos hoy para tener acceso a la Biblia, al mensaje divino, muchas veces nos olvidamos que muchas personas a lo largo de la historia nunca tuvieron una Biblia en la mano. Nos olvidamos a veces que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente escondida del pueblo. Y gracias a la imprenta, gracias a la reforma, eso cambió y hoy día tenemos acceso a la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte. Veamos aquí el asunto de las palabras y su significado. Los traductores de la Biblia, ellos hicieron lo mejor que podían hacer de su parte, pero la tarea no es fácil porque en todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que a veces son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra. Eso crea algunos conflictos para el traductor y es necesario por esa razón comparar muchas versiones de la Biblia para tener una idea correcta del texto. A veces una sola versión pues nos va a dar la visión de la persona que hizo esa versión. Pero para tener varias opiniones y sacar por nosotros nuestra propia conclusión, si no dominamos un poco de hebreo y griego, entonces necesitamos leer varias versiones para entender el texto. Gracias a Dios, ya lo dije, en español tenemos muchas versiones. Ahora, un ejemplo de lo que estoy diciendo lo podemos ver en la palabra que se refiere a la misericordia y a la bondad de Dios. La palabra hebrea es chesed, quiere decir misericordia. Pero esta es una palabra muy rica, una de las palabras tal vez más ricas del Antiguo Testamento. No es solo misericordia, describe el amor, la benignidad, la compasión, la paciencia de Dios, la actitud de Él para un pueblo rebelde, el deseo de que ese pueblo vuelva, en fin. Chesed no es solo misericordia, pero el traductor no puede expresar todo el pensamiento, simplemente traduce como misericordia. Entonces, la traducción siempre está limitada, porque en el original a veces una palabra significa mucho más que otra palabra que va a ser usada en la traducción. Otro caso es la palabra shalom. Tradicionalmente todos conocen la palabra shalom, significa paz. Pero shalom quiere decir mucho más que simplemente paz, significa también bienestar completo. Abarca todas las áreas de la vida, no es solo tranquilidad, no es solo ausencia de conflicto, no es solo paz. Por ejemplo, si una familia vive sin conflictos, se aman, se comprenden todo, pero falta dinero, no está viviendo el shalom, porque para el shalom no es suficiente ausencia de conflicto, sino bienestar en todos los aspectos de la vida. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos el asunto de la repetición, las formas de escritura y su significado. Mira, el idioma hebreo usa mucho la repetición para destacar el pensamiento que expresa. Por ejemplo, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. La palabra, el verbo crear ya está mencionado 2 veces. Varón y hembra los creó 3 veces. En un solo versículo, Génesis 1:27, Moisés, que fue el escritor de Génesis, menciona 3 veces el verbo crear. Tú puedes ver que la palabra crear se repite nítidamente 3 veces en este versículo. ¿Para qué? Para expresar que Dios es el creador, para expresar el poder creador de Dios. Inclusive la palabra crear en este versículo es la palabra bará, que significa crear de la nada. En ese sentido, solo Dios puede crear, solo Dios puede crear de la nada. El ser humano no, el ser humano solo puede transformar lo que ya existe. Y esa palabra en hebreo es asá, que significa crear a partir de algo que ya existe.
Pero Génesis 1:27 menciona 3 veces el verbo bará, crear de la nada. ¿Para qué? Para enfatizar el poder creador de Dios. Pensemos en otro versículo ahora, Isaías 6:3. Dice, y el uno al otro daba voces. Está hablando de la visión de Isaías, los querubines están hablando entre ellos. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí se repite 3 veces la palabra santo, santo, santo. ¿Para qué? Para enfatizar ya no el poder creador de Dios, sino la santidad de Dios. Y ese concepto de santidad queda tan claro para Isaías que el texto dice que él se queda como muerto diciendo, ay de mí que soy un pecador. Quiere decir, delante de la santidad de Dios, él ve la pecaminosidad del ser humano. Pero hay algo que debemos añadir y que es el llamado paralelismo bíblico. El paralelismo bíblico ya no es la repetición de una misma palabra, es la repetición de conceptos. Se repite el mismo concepto con 2 frases diferentes. Por ejemplo, voy a leer primera de Samuel capítulo 2 versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Voy a explicar esto. Aquí hay 2 conceptos que se repiten en 4 frases. Voy a explicar. Mira, dice, la primera frase, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. ¿Qué significa eso? Viene la segunda frase, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. O sea, hablar palabras de grandeza y altanería significa hablar palabras arrogantes. Ese es el primer concepto. Ahora viene otro concepto. Porque el Dios de todo saber es Jehová. ¿Qué quiere decir el Dios de todo saber es Jehová? Que a él toca el pesar las acciones, o sea, el determinar las acciones. El hecho de que Dios sabe todo significa que Él es el único que dice lo que es bueno, lo que es malo. Él determina las acciones, Él pesa las acciones. Tú te das cuenta lo que es el paralelismo. Una misma frase se repite describiendo o explicando la primera frase. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablaremos aquí de textos y contextos. Las palabras en las Escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de la oración en la que la palabra está incrustada. Y es esta unidad lo que debe entenderse primero, quiere decir la unidad de la oración. Entonces podremos entender el significado de la palabra. Eso también funciona en español. Por ejemplo, y voy a explicar para que quede más claro. La palabra pata. ¿Qué es una pata? Depende. ¿Depende de qué? De la oración en que la palabra pata está incrustada. Hay que leer la oración completa para entender el sentido correcto de la palabra. Porque una cosa es decir, la pata puso 2 huevos, y otra cosa es decir, la cabrita se quebró la pata. Quiere decir, la palabra pata es la misma, pero en una oración tiene un significado diferente y en la otra, otro. La misma palabra expresa ideas diferentes y para entender bien hay que leer la oración completa. Leamos una vez más ahora con esto en mente lo que dice Génesis 1:27, para que tú entiendas la importancia del contexto. Este versículo, Génesis 1:27, en el idioma original hebreo, dice literalmente, creó pues Dios al ser humano. Solo que para ese ser humano en hebreo está la palabra Hadam. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón en hebreo Sakar y hembra en hebreo Nekedab los creó. Aquí la palabra Hadam significa ser humano, hombre y mujer juntos. La suma del Sakar con el Nekebah da el Hadam, el ser humano completo. Pero la palabra Hadam se repite en Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre Hadam del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre Hadam un ser viviente. Aquí Hadam se refiere al hombre masculino, porque la mujer todavía no había sido creada. O sea, la misma palabra Hadam en un texto significa el ser humano completo, hombre y mujer juntos.
Y en otro texto significa el hombre solo. Por eso es necesario entender la oración, leer la oración completa para entender el significado correcto de la palabra. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de los libros de la Biblia y su mensaje. Mi hermano querido, tú sabes que las unidades más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia. Están divididos en capítulos, después en versículos. Ahora, los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes circunstancias. Algunos libros sirvieron como mensajes proféticos. Otros eran compilaciones, como los Salmos, una compilación de poesías, no solo de David, sino de otros autores. También hay libros históricos como Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, el libro de Esdras, Nehemías, en fin. También hay cartas dirigidas a las iglesias, escritas por Pablo, a iglesias determinadas como Corinto, Galacia, en fin. Pero también epístolas universales, quiere decir, escrito para el mundo cristiano, como las epístolas de Pedro, de Juan. Ahora, cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, pues es importante, primero, conocer quién escribió. Segundo, conocer por qué escribió. Tercero, conocer en qué circunstancias escribió. ¿Cuál era el momento histórico en que escribió? ¿Había un propósito específico por el cual escribió? ¿Y cuál era la cultura de la gente en ese tiempo? Si tú no conoces estos detalles, pues vas a tomar la Biblia, vas a tomar un versículo de ese libro y le vas a hacer decir al versículo lo que el versículo no está diciendo. Ahora, todas estas lecciones que estamos estudiando este trimestre tratan de enseñarnos que para entender la Biblia no basta leer, no basta colocar tu opinión en el versículo que escoges, sino que tienes que tener un estudio concienzudo de la palabra de Dios, racional, con oración, con humildad. Porque, sabes, el entendimiento de la palabra también no depende de la teología que conoces. La teología te ayuda, pero es una herramienta. Depende de la humildad con la cual tú vas a abrir la Biblia. Y el espíritu que inspiró al escritor bíblico